Como buscamos minimizar esta expresión con respecto a los parámetros A y B, vamos de nuevo siempre con este enfoque puramente numérico, de tratar de aproximar bien a los datos para que después esto nos permita generalizar y hacer predicciones futuras. Me olvido de la componente estadística en este enfoque. Lo que tenemos que hacer es minimizar esta expresión con respecto a A y B. Entonces, ¿cuál es el approach? ¿Qué es lo que aprendimos en análisis matemático? Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de la función de pérdida con respecto a con respecto a B, igualar a cero, y en caso de haber un mínimo, que lo hay, de hecho esto es una función que tiene un único mínimo, buscar el punto que iguala la derivada a cero, y acá cuando digo punto es un punto en espacio de dimensión 2, porque estamos buscando un mínimo en el espacio beta 0, beta 1, mejor dicho, en la función de pérdida en el espacio de AB. Una condición necesaria para que exista un mínimo es que la derivada sea igual a cero. Entonces, lo que hacemos básicamente es derivamos a la expresión con respecto a, la derivamos con respecto a b y la igualamos a cero. Y tenemos un conjunto, en este caso hay dos parámetros, un conjunto de ecuaciones que se llaman ecuaciones normales, y estas ecuaciones tienen un rol bastante importante. No voy a entrar en detalle ahora, pero tienen un nombre propio porque representan una parte importante del proceso de inferencia. No voy a entrar en detalle. Estas ecuaciones normales son la condición necesaria para poder encontrar los mínimos. Y si yo acá hago un pequeño despeje, puedo sacar los estimadores de beta 0 y beta 1, pero de nuevo, estimadores en el sentido puramente numérico, que es cuáles son los valores de A y B que minimizan la función de pérdida. Y a esos valores les pongo un sombrerito arriba porque digo que son una aproximación a los que yo creo que son los verdaderos y, entre comillas, valores poblacionales de beta 0 y beta 1, que lo llamo beta 0 sombrero y beta 1 sombrero, los que minimizan esa función. Ahora, si miramos un poquitito la solución, hay varios comentarios con respecto a esto. Primero, esta idea de derivar la función de pérdida que yo quiero minimizar con respecto al vector de parámetros, y ahora no estoy pensando unidad a unidad como escalares, sino que lo estoy pensando como un vectorcito, porque después me estoy preparando para pensarlo en forma más general. Este vectorcito que tengo, este paquete de derivadas parciales de la función de pérdida con respecto a los parámetros, es un concepto tremendamente importante y se lo llama, y es el gradiente. Que mide exactamente mide cómo cambia mi función de pérdida cuando me muevo en el espacio de los parámetros que quiero optimizar. Entonces, en particular, esta derivada siempre la puedo hacer, o bueno, estoy exagerando un poco, digamos, casi siempre la puedo hacer. Y siempre puedo utilizar estas derivadas, este paquete de derivadas que se lo llama gradiente, para ir moviéndome y aproximándome a encontrar un mínimo de la función de pérdida. En este caso tengo muchísima suerte porque esta función de pérdida se deja muy fácilmente igualar a cero y despejar. Que es otra forma de decir que tengo una expresión cerrada analítica para los valores mínimos de esta expresión, que es la que estoy obteniendo en este caso. Pero en muchos casos, si yo propongo una función de pérdida más general, un poco más loca, voy a poder calcular este gradiente, sea analíticamente como acá, o sea incluso numéricamente. Y voy a poder utilizar este gradiente para ir moviéndome hacia zona de los valores de los parámetros A y B que hacen la expresión más chica. Y eso genera toda una serie de métodos de estimación que se los llaman los métodos del gradient descent o del gradiente descendente, que no requieren contar con una expresión cerrada y analítica para las derivadas, y menos aún contar con una expresión cerrada para pudiendo despejarla igualando a cero el gradiente, que esto no siempre es posible de hacer. Entonces, acá se abre toda una familia de procedimientos muy potentes, que son los del gradient descent, que en el fondo podríamos aplicarlos a este problema. Yo podría aproximar a estos valores y llegar en forma exacta iterando con un método del gradiente descendente, solamente utilizando esta expresión y utilizando un método de optimización basado en esta expresión. Podría pararme un paso antes, podría calcular esto, no saber nada de análisis 1, calcular esto numéricamente, con diferencias finitas y con ese gradiente ir moviéndome, pero sería una paparruchada porque en el fondo acá lo puedo hacer la cuentita, hago la cuentita. Y aparte la cuentita es interesante, porque no solamente que es una cuentita cerrada, analítica, y la puedo calcular rápidamente con la computadora y me da exactamente los
candidatos para beta 0 y beta 1, sino que aparte la cuentita tiene sentido. ¿Por qué? Porque no debiera llamarnos la atención que el estimador de beta 1, que en el fondo en el modelo es el que guarda la relación entre Y y X, ese es beta 1, en el fondo la solución tiene una expresión que se parece mucho al coeficiente de correlación de Pearson que analizamos al principio de este cursito. Y de hecho, les dejo como tarea para el hogar que toqueteen un poco esta expresión, pueden verlo un poco en los apuntes, y la reescriban en términos de la medida de correlación de Pearson entre Y y X, la empírica, por supuesto. Y van a ver también que si miran un poquitito cómo es el estimador de la ordenada de origen del beta 0, también parece sensato en términos de los valores medios de Y y de X. Y un tercer comentario es que es interesante. Fíjense de la deducción de los estimadores de mínimos cuadrados, que pareciera ser ya naturalmente, que aparece una especie como de correlación, por lo menos numérica, entre el estimador beta 0 y el estimador beta 1. ¿Qué quiero decir con correlación? Quiere decir que aparentemente, si por algún motivo, fíjense, el estimador de beta 1 es muy grande, tendremos chances de que el estimador de beta 0 tienda a ser más chico, dado que están relacionados negativamente. Esto también lo vamos a ver más adelante y en particular se va a volver muy interesante porque lo vamos a poder entender esta correlación cuando hagamos el aprobado bayesiano. Pero lo importante que nos tenemos que llevar en este videíto es esta idea de no estoy haciendo ningún supuesto, simplemente tengo un conjunto de datos y tengo un procedimiento numérico para encontrar buenos candidatos para beta 0 y para beta 1, que les pongo un sombrerito, sabiendo que esos son, al menos con esta función de pérdida, con la función de pérdida cuadrática, los mejores candidatos para predecir Y.